Apunte Inglés 2, esta presentación estamos trabajando acá. Bueno, vamos entonces a la siguiente actividad, que es el renglón 37, nos pide que digamos a qué hace referencia these packages, estos paquetes. Entonces vamos a ir al 37, acá está, mira. These packages. Entonces dice, estos paquetes son similares en propósito y en funcionalidad. ¿Qué paquetes? Tengo que leer antes. Entonces digo, voy a hablar desde acá. There are 4 primary engine simulation commercial packages. Entonces, el there are, acuérdense que hay 4, y acá me voy a ir al núcleo, hay 4 paquetes comerciales de simulación de motores primarios, ¿no? Creo que es así, no sé Andrés que sabe más si más o menos vamos bien. Utilizados, bueno, es así, utilizados en la industria automotriz hoy. Y me los nombra, me dice Ricardo Wave, RW, Lotus Engine Simulation, simulación de motor Lotus, y me pone esta sigla, AVL Fire, otra marca, and GT Power, otra marca. Entonces, ¿cuáles son los paquetes? Los nombra. Entonces yo no puedo, porque acá ¿qué me puede confundir? Que yo diga 4 paquetes primarios, 4 paquetes comerciales de simulación de motores primarios. Yo podría pensar que es ese, pero en realidad me lo nombró después. Me dice Ricardo Wave, la simulación de motor de Lotus, este y este. Entonces yo voy a seleccionar todo esto y a estos va a estar haciendo referencia, ¿no? Porque son estos paquetes. ¿Qué paquetes? Ricardo Wave, bla, bla, bla. Son similares, en propósito y en funcionalidad. Se refiere específicamente a estos nombres. Entonces yo voy a seleccionar todo eso, me voy a cuidar de no meter la T ahí como estoy haciendo yo, ni el punto. Acuérdense que el sistema toma exacto como lo vio el profe antes, como lo programo, copio, voy a la respuesta y lo pego, ¿no? Bueno, vamos al day. ¿Alguna duda ahí, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Me parece que es fácil. Los que vienen ahora son fáciles. En los que hay que prestar particular atención son en el 12 y en el 19. Ya voy a volver a explicar para los que se sumaron tarde. Vamos a ver el renglón 38, que teníamos un day ahí. Acá está, miren, el day. Entonces nos dice, ellos requieren un input detallado de los parámetros para simular las operaciones del motor de una manera integral, más que, acuérdense que ese rather quiere decir más que, utilizar distintos subsistemas. ¿Qué requiere eso? ¿Qué es lo que requiere eso? Entonces leemos el renglón anterior. Estos paquetes son similares en propósito y en funcionalidad. Ellos requieren, bla, bla, bla. ¿Quiénes son los que requieren? Los paquetes. Voy a copiar eso y lo voy a pegar en la respuesta. ¿Por qué no vuelvo a poner Ricardo, bla, 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 todo esto? Porque bueno, acá el texto me los nombra de otra manera. Entonces el referente de este day, el más próximo, es este, es these packages. No el nombre entero, el nombre propio de los productos, de cada uno de estos productos comerciales. Los agrupa como para no volver a repetirlos. Claro, así no pones 20 veces lo mismo, porque vos no lo haces tampoco en español eso. Pero es para no redundar sobre lo mismo. Claro, entonces vos, ¿cuál va a ser tu referente del day? Este que es el más próximo, no este, ahí está la trampa. Que ustedes vayan y vuelvan a repetir lo mismo que antes, no. El referente de day es el más próximo, es este. Entonces lo voy a copiar, voy a ir a la presentación y lo voy a pegar acá. Y voy a bajar el 40 a ver de quién habla en them. Lo que van haciendo ustedes con estas lecturas como parcializadas en un texto entero es que empiezan a entender el significado del texto. Para eso se hacen estas actividades.
¿no? Bueno, ¿qué dice acá? Acá tenemos el tema. However, software costs generally prohibit use in small organizations. Sin embargo, los costos del software generalmente son prohibidos, son prohibitivos, son muy caros, son muy excesivamente caros para ser utilizados por pequeñas organizaciones, haciendo primariamente o esencialmente que ellos, o logrando que ellos se vuelvan o se conviertan, un segundo, acá, se conviertan en paquetes de software específicos para la industria. O sea, no son para pequeñas empresas, sino que se vuelven paquetes que los pueden comprar grandes empresas. Entonces, vamos a volver al texto. Yo les traté de hacer entender el significado, de transmitirle el significado. A ver qué me dicen los chicos acá. Claro, sí, Marcos, tienes razón. Es así. Yo te voy a decir algo, porque a mí no me gusta darles como reglas como ustedes hacen en matemáticas. En la lengua es un sistema arbitrario. Entonces, yo les trato de armar reglitas, de irlos guiando con reglas para que ustedes puedan ordenarse. Pero sean flexibles. No digan, nunca va a estar 3 renglones para arriba, entonces no leo 3 renglones para arriba. Y justo Saninetti te elige uno que está 3 renglones para arriba. Entonces traten ustedes de entender que el referente lo tengo que leer, tengo que entenderlo y me tengo que fijar si está antes o después. Ese antes o ese después puede ser un renglón o 3 renglones. Si ya fue nombrado y es nombrado de otra forma, bueno, busco el que está más próximo. Esa sería como la regla. ¿Se entendió? Digo, esto en relación a esto que estábamos leyendo antes, al they. ¿No? En relación a eso. Este que está acá, el them, que es el que nos piden ahora en el renglón 40, es más fácil, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, sin embargo, los costos de los software o del software, en singular, generalmente son prohibidos o se dificulta el uso. Yo no traduciría como prohibido ahí, porque es como que se vuelve complejo usarlos para las organizaciones pequeñas, haciendo que ellos se vuelvan paquetes de software específicos de la industria. ¿Quiénes son ellos ahí? ¿Quiénes son paquetes de software específicos de la industria? No es fácil. Esto, el software. No, está en plural acá, che. ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo marcarían el referente de ustedes ahí? Los costos del software. No, porque fíjate que te dice, haciendo que ellos se vuelvan paquetes de software de la industria. No es el costo. Mariano, vos pusiste software. Fíjate que no puede ser software porque ahí está la trampa. Si vos pones software, te referís solamente a los programas de computación. Vamos a traducir, y software es como que, no sé si se acuerdan de la escuela, perdón que están ladrando mis perros, no sé qué pasa. ¿Se acuerdan de la escuela que teníamos contables e incontables? Software ahí, sí. Bueno, software ahí funciona como un sustantivo incontable, que está en singular, por eso tiene el plural el verbo. Entonces no lo puedo traducir, no puedo igualarlo a them, debería decir it, no them, ¿se entiende? Hay un problema ahí con la referencialidad si yo pongo software. ¿Cuál está en plural? ¿Qué es lo que hace? Mira cómo es la oración, dice, vamos a leerlo de nuevo. El software cuesta, vamos a hacerlo en plural, el costo del software es prohibitivo o se vuelve muy difícil para ser utilizado en pequeñas organizaciones, fundamentalmente, o fundamentalmente que ellos se vuelvan
paquetes de software específicos para la industria. ¿Quiénes se vuelven paquetes de software específicos para la industria? Estos. Industry Specific Software Packages. Hace referencia a esto mismo. Ese DEM hace referencia a esto, a lo que está subrayado. ¿Se dan cuenta? Por eso, Sí. por eso es DEM, porque habla de quién es DEM. Estos. Los paquetes de software específicos. Este no puede ser, porque este sería IT. Si yo tuviera que pedir que ustedes busquen el referente de software, tendríamos que tener un IT acá, porque habla de uno, ¿no? Podría ser los costos del software, que ahí a lo mejor, pero no habla de los costos del software acá. Está diciendo, a ver qué me dicen en el chat. Claro, Mariano, pero acá lo vuelve a nombrar, porque acá estos serían estos, ¿no? A ver, vamos a analizarlo de nuevo, a lo mejor yo estoy equivocada. Claro, a lo mejor podría ser este, el referente, como decís vos, Mariano. Sí, es este, es these packages, como dijo Mariano recién. O sea, lo volvemos a tener, venimos hablando siempre de lo mismo, no estamos hablando de estos de acá, que los nombramos en la actividad anterior. En la actividad siguiente dijimos que eran these packages, ¿no? El antecedente de they era these packages, y acá ese them tiene razón él, yo no pondría esto porque queda como redundante, sino que estos paquetes, que en realidad son estos de acá, que son software, ¿no? Este costo, el costo de estos softwares se vuelve prohibitivo para las organizaciones primarias, para organizaciones pequeñas, perdón, haciendo que estos paquetes que están acá, se vuelvan paquetes de software para la industria. O sea, que no pueden acceder las pequeñas empresas. Entonces la respuesta correcta acá sería these packages. Yo acá lo puse mal. Acá, ¿ven? En el 40 debería decir these packages. Ya lo voy a corregir. ¿Entienden cómo es la lógica? Es difícil, chicos. Yo lo hice esto rápido, para poder tenerlo listo ahora con ustedes, y lo leí rápido y me confundí. Eso quiere decir que ustedes tienen que leer con mucha atención. ¿Ven? Muchas veces, no muchas veces, algunas veces con los textos se repite que es el mismo referente, como en este caso. Entonces hay que ir con mucho cuidado leyendo uno por uno. ¿Se entendió? ¿Se dan cuenta cómo es? O sea, al estar en párrafos distintos uno pierde el hilo de que sigue hablando de lo mismo, en cierta forma. Sí, porque lo que te obliga es que leas de vuelta, Andrés, porque la idea es que Claro. ustedes lean. Y lo que hay que hacer en estos casos es tratar de leerlo y repetirse varias veces, como hicimos recién. Como hizo, bueno, como Mariano, que me hizo dar cuenta que yo me había equivocado. Ustedes acá tienen, está hablando, primero los nombra a los paquetes, después habla de these packages, después empieza a usar los pronombres, usa they, después pasa, este es un pronombre personal, después pasa a usar un pronombre objetivo, que quiere decir que vos decís, haciendo los en inglés es them, ¿no? Entonces ese los, ¿a quién hace referencia? A estos, que ya los nombramos antes. Y lo que yo tengo que tener en este tipo de actividades es el ejercicio de leer para arriba y de leer para abajo, para ir dándole sentido a la oración. Lo importante es que ustedes puedan comprender el sentido de la oración. Cuando lo entiendan se van a dar cuenta que este no puede ser el que puse yo, que me equivoqué, porque no tiene sentido, porque ¿qué te está diciendo la oración? Que el costo de estos software, ¿qué software? Estos que nombramos antes, de estos paquetes, es tan alto que es prohibitivo para las organizaciones pequeñas. Esto hace que esos software, ¿quiénes? Estos, these packages.
me dice. Claro. No, Nicolás, porque vos fíjate que no tenés, ¿dónde tenés software packages? Acá, nombrado. Y ¿Querés después abrir de específicos de la industria. específicos de la industria? ¿Dónde estás? Decime el renglón. Ese sería el renglón 41, donde dice específicos de la Claro, industria. ese es el que había puesto yo. Este decís vos, esta frase Pero que está igual, acá. si se lo mira, podría ser Pero, válido si es, es que no estuviera el párrafo anterior, por ejemplo. O claro, sea, pero vos tenés si el en la párrafo. actividad, si en la actividad nos dieran solamente el último párrafo, o sea, del 40 al 47, o poner al 43, por ejemplo, ahí sí sería válido específicos de la industria. Claro, El tuyo. pero mira lo que yo te quiero hacer ver. Vos hasta acá venís hablando de software, no los calificaste, ¿no? Decís, le pones el nombre propio, que es el nombre comercial de esos software. Después decís estos paquetes, que sabemos que son paquetes de software, pero no los nombra así el autor. Hasta que llegamos a este renglón, al 40, que acá empieza a hablar de programas de software, que te dice que tienen un costo es prohibitivo para las pequeñas organizaciones, y que ese costo que es prohibitivo para las organizaciones hace que esos paquetes, y ahí los califica de nuevo, sean paquetes de software específicos para la industria. Eso es nuevo, ¿me entiendes? No se nombró antes. Claro, claro, Entonces claro. no puede ser eso, tiene que ser sí o sí algo que se haya nombrado en este caso antes, que viene siendo these packages, que es lo más próximo que tenés, porque si no lo otro es they, que tampoco lo estás explicando. Entonces ahí vos tenés que decir these packages, acá yo ya lo voy a corregir, acá debería ser these packages de nuevo en 40, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué me dicen acá en el chat, un segundo. Ahí entendiste, Nicolás. Bueno. Sí, esto requiere de lectura, chicos, y por eso a mí me preocupa si no están haciendo las actividades. Por favor, pónganse y háganlas, porque la clave del éxito de esta prueba de suficiencia es ese entrenamiento. Y cuando la semana del 10 al 15 de mayo, que ya les digo cuándo es, la semana que viene no, me parece que es la otra. Un segundo, la semana que viene es del 3, la otra. Por favor, el lunes ese 10, yo me voy a poner el lunes temprano y voy a tratar de hacer el simulacro y les voy a traer capturas de pantalla como hicimos con la prueba de suficiencia, pero como es un banco de datos, un banco de preguntas, a cada uno les va a dar una opción distinta. Entonces pónganse ustedes y háganlo, y si no les sale, háganle captura de pantalla, la traen a la clase y la vemos entre todos. Porque el día de la prueba de suficiencia, esta práctica, háganlo una vez, dos, tres, si les permite hacerlo 5 veces, háganlo 5 veces. Porque cada vez que lo hagan les va a dar una opción diferente. Y todo eso, el día que vos te vas a sentar a rendir la prueba de suficiencia, te sirve. Porque tenés esa experiencia, sabés cómo trabajar, sabés qué pestañas tenés que tener abiertas, qué necesitas para hacer el trabajo. El día de la prueba de suficiencia, lo que suele pasar es que se ponen nerviosos, se dan cuenta que no les anda la cámara. Acuérdense que les piden que tengan la cámara prendida. Entonces, si tienen una compu sin cámara, bueno, trabajen con el celular y con la compu, y que el celular te permita ver que vos estás trabajando, porque les van a llamar la atención en ese sentido. Si tienen mala conexión, ese día traten de irse a la casa de un amigo, de un primo, de un tío, de alguien que tenga buena conexión, porque también es muy estresante que se te esté cortando cuando tenés 1 hora y 20 para hacer la actividad. Creo que en inglés 2 es 1 hora y 20. Ya voy a preguntar eso también. Pero digo, traten de prepararse y que estos ensayos les sirvan a ustedes para ver, tengo mala conexión en mi casa, necesito irme a otro lado, necesito que me presten un celular para poder usar la cámara, todo ese tipo de cosas, porque si no llegan a la prueba de suficiencia con esos problemas y... No, el micrófono abierto no, Nicolás, pero la cámara sí te la van a pedir prendida. La cámara la tenés que tener prendida siempre. No, lo de la gramática, si vos has practicado muchas veces, no te va a atrasar, lo vas a poder leer bien. Aparte, acuérdense que en el tipo de actividad que hace Saninetti, les pone un texto corto, como dijo recién
no me acuerdo si fue Andrés o otro de los chicos, Marcos me parece, que si esto fuera un texto corto, y no tenés que estar leyendo 3 renglones para arriba, 3 renglones para abajo, siempre va a estar contenido dentro de ese texto, de ese párrafo. Entonces lo que ustedes saben, la ejercitación que les da este tipo de lectura, es la comprensión, poder leer lo que está antes y poder leer lo que está después. Fíjense que cuando yo les leo la oración que está antes y les leo un poco de lo que está después. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y sí, en esta actividad, por eso yo les digo que traten de hacerla de sinónimos y antónimos rápido, que se entrenen en eso, porque después referencialidad requiere que ustedes presten atención y les demanda un poco más de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces nos quedó, me parece que uno solo. No, pero yo el notebook que uso para cámara. Sí, podés hacer eso, Nicolás. Podés ponerle que pones la compu de costado, que se vea que vos estás trabajando, y trabajas con otra compu. Hay muchos chicos que hacen eso. Entonces tenés una compu que te sirve de cámara, y la otra compu donde vos trabajas. No hay problema. ¿Se entendió? Si no podés poner el celu, hay gente que usa el celu. Lo único que, no creo que tenga un problema, o sea, vos vas a tener una cámara acá y le explicás al profe, cuando te toma lista, le decís, disculpe profesor, voy a trabajar con la computadora de escritorio, que no tiene cámara, y pongo acá otra que tiene cámara, para que usted me pueda monitorear. ¿Le explicás eso? No sé por qué no te pueden permitir que tengas 2 computadoras. Capaz que para programación o eso, a lo mejor, bueno, en ese sentido capaz que es distinto, pero acá no hay problema. Hay alumnos que nosotros hemos tenido que trabajan con el celular. El problema que tiene el celular, no sé por qué, con Zoom se pone la pantalla negra. O sea, pasado un rato, es como que se ve que se bloquea la pantalla del celular, se te pone la pantalla negra y nosotros no los vemos más. Entonces empiezan los profes a decir, Juancito, y te desconcentrás. Entonces, para que no te pase eso, en el simulacro, ustedes simulan, se ponen la cámara, hacen como si estuvieran y prueban. Prueban el Meet o el Zoom, perdón, estamos usando Zoom acá, se conectan ustedes solos a Zoom, prueban que funciona o se conectan entre 2, ¿no? Y prueban a ver si se pueden conectar bien, son compañeros, se pueden dar una mano. Y de hecho el simulacro, si se conectan entre 2, no se van a poder ayudar porque cada uno va a tener un simulacro diferente. Creo que tiene, no sé si son 100 preguntas cada actividad. O sea, para que te toque la misma, son 100 en una. Entonces mi consejo es que ustedes hagan todas las pruebas, prueben con un familiar, traten de conectarse a Zoom, para que lleguen ese día y ese tipo de cosas no los pongan nerviosos. Tuvimos el año pasado muchas situaciones feas, chicos, o sea, hay gente que se pone nerviosa, que se le cierra la compu, gente que abrió la compu después de 20 días ese día, entonces justo te tocó que se actualizaba, y ustedes actualizaciones, o sea, vas muerto, cuando entró una actualización, tienen que esperar que actualice. Entonces, la noche anterior la prenden a la compu, se fijan que no haya actualizaciones, todas esas cosas sean inteligentes, sean vivos, para no tener que padecer ese día. Tampoco, bueno, entonces lo que podés hacer, Iván, es estarlo tocando, o sea, vos tocas la pantalla, si trabajas con el celu, vos estás trabajando pin, 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 y cada tanto tocala la pantalla del celu, cosa que no se bloquee, o tenés un dedo, fíjate. Ahí tenés que desarrollar una estrategia, Iván, de cómo podés trabajar para estar tranquilo. Entonces te lo pones al celu y te pones 1:20 y lo vas tocando, vas haciendo algo para que no te vuelva loco. Porque el problema Sí. Yo no sé si, disculpe que lo interrumpo, no sé si estuvo presente el año pasado en la prueba de suficiencia, en el recuperatorio de la prueba de suficiencia sería, se había caído la página del OV una hora antes del examen. Resulta que nadie podía entrar ni loguearse a la plataforma. Sí, ya y sé. Cuando vos hacías el salto de pregunta a pregunta, la página se caía, cuando recargaba, te había descontado tiempo igual. Mientras vos estabas, perdías creo que algo de 12 segundos, una cosa así, 12, 13 segundos entre salto de pregunta y salto de pregunta.
y eso era, sí creo que mira, Andrés, esas cosas, eso traten de ver cómo lo pueden hacer. Yo te digo, no es muy flexible en ese sentido la cátedra, y no hay mucho que yo pueda hacer, chicos, o sea, a mí me dicen que yo tengo que hacer esto y yo lamentablemente tengo que hacer esto. Ustedes traten entre ustedes ver cómo pueden reclamar o a quién le pueden pedir en ese sentido. Si es un problema de la página de la facultad, bueno, o sea, ahí les tienen que dar otro tipo de respuesta. Al último creo que le habían habilitado una franja de tiempo un poquito mayor, pero en sí se perdía. Les dieron mayor tiempo. Dieron una franja un poquito extendida, pero hacía eso a la página. Se caía, cargaba y ahí recién dejaba continuar. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo, por lo menos tengo mi experiencia en la Facultad de Lenguas, no sé si es lo mismo en la UTN. Moodle no soporta más de 250 personas conectadas a la vez. Entonces, si nosotros, porque nosotros el año pasado, les digo, fue terrible tomar las pruebas de suficiencia porque ustedes son 6.000. Y el tema es que los dividimos en bloques de no más de 60 o 70 alumnos para poder monitorear algo, digamos, para poder ver algo. Capaz que hayan estado tomando otra prueba en el mismo horario y ahí si se juntan dos cátedras que se juntan, si vos pensás que estamos manejando cátedras del primer año de 200 personas, dos cátedras que se sumen y tomen un examen ese mismo día y nosotros somos 60, son 460 personas conectadas. Ponele que el server de la facultad ponele que el server de la facultad aguante un poco más, de la UTN digo, ¿no? Que el de la UNC. ¿Cuánto más puede aguantar? ¿El doble? No, sí, pero o sea, se cae a pedazos la página directamente. No, bueno, lo que hay que hacer en esos casos, si ustedes, digamos, uno abre el micrófono y le hablan bien a Saninet, le dicen, profesor, discúlpeme, pero estamos teniendo un problema, y ahí tienen que saltar 3, 4, 5, 8, 9, 10, que le digan, sí, hay un problema, y bueno, les extenderá a él, en vez de darle, no sé, 1 hora y media, les dará 2 horas. Eso es lo que se me ocurre que pueden hacer, Andrés. Y si no, sí, buscar otros medios de reclamo. Eso es lo único que yo te puedo decir. Yo mucho más que eso verdaderamente no puedo hacer. En la presencialidad, cada uno de nosotros tomaba su prueba de suficiencia, teníamos otro margen de manejo. Acá yo, como vos ves, que hay actividades que a mí también me cuestan porque ni siquiera yo las hago ni las diseño. Yo lo que trato de hacer es ayudarlos a que ustedes entiendan y que puedan hacer las actividades. Después, cuando empecemos las clases, también les digo, chicos, o sea, si le va mal en la prueba de suficiencia, bueno, tampoco es la muerte del mundo, o sea, seguiremos juntándonos los lunes a tratar de abordar este tipo de actividades para que puedan hacer el parcial. Yo trato de simplificarles lo que más puedo. Lo que pasa es que hay una realidad. A mí, ustedes vieron en la prueba de simulacro, yo estoy como profesora sin edición. Lo mismo pasa en los exámenes, lo mismo, el manual que estoy trabajando no es mi manual. Entonces uno tiene un límite como docente hasta donde los puede acompañar. Yo les trato de dar como estas estrategias, porque lo que yo sí veo es que ustedes llegan a la prueba de suficiencia, te repito, el año pasado llegaba gente que se ve que no había abierto la compu en 10 días, y la compu le pedía, digamos, actualizar el sistema operativo, que eso te lleva 1 hora, 2 horas. Entonces se les reiniciaba la computadora, se les apagaba, les generaba una angustia. No hagamos esto, o sea, nos pongamos, no sé, una semana antes que vamos a estar con el ensayo, probemos Zoom, probemos con un amigo, probemos lo del celular. Acá mira, Marco le está diciendo a Iván, que yo no sabía, que vaya al panel de control de la compu, en opciones de energía elija que cuando se apaga la pantalla, nunca, o sea, poner que nunca se apague la pantalla. Entonces, en esa hora y media que te van a dar, la pantalla va a estar siempre prendida. Después la tenés que, porque se te va a romper la pantalla, lo tenés que reconfigurar. Pero busquen este trato de, esta forma de tips. Hay gente acá que rindió la prueba de suficiencia el año pasado. Pásense tips, ayúdense entre ustedes en el chat, porque es la única que nos queda, ¿no? En ese sentido, no, yo les vuelvo a repetir. Miren, con la prueba, con el simulacro no con el simulacro, con la autoevaluación,
el profesor titular decidió que se tomaba de tal día a tal día. Después varios profes le pedimos si no podía extender y nos dijo que no. Yo no tengo forma de cambiar la fecha de... Bueno, me ponen sin edición, entonces no puedo. Entonces, en este sentido, yo no estoy diciendo que sea una víctima, le estoy contando cuáles son las limitaciones que yo tengo como docente de ustedes. Que hay, digamos, un formato de laburo en esta modalidad que es muy estricto, que, digamos, es muy centralizado en la jefatura de la cátedra, y que yo no puedo hacer muchas cosas. Entonces, lo que sí puedo hacer es irle diciendo cómo ustedes pueden ir abordando las actividades, que no me parece que sea algo imposible de hacer. Me parece que si se ponen, practican, de hecho el año pasado mucha gente aprobó. Entonces, pero no pueden dejar la práctica, no pueden dejar la ejercitación para 2 días antes, porque ahí sí que no les va a ir bien. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, mi consejo es pónganse las pilas, traten de empezar a practicar, hacer las actividades, tienen dudas, captura de pantalla, la traen, la vemos juntos, no hay ningún problema. Yo en lo que les pueda dar una mano, acá estoy. Pero necesito que ustedes hagan las actividades, ¿no? Porque si no... Sí. No, quería volver a preguntar, siento ser muy redundante con lo mismo, ¿no? Pero pasa que yo estoy haciendo, ya voy más por casi un poquito más de la mitad del aula de esa de gramática y siento que me ayuda, pero no sé si me voy a atrasar si llego a terminar y después sigo, por ejemplo, con este documento. Bueno, así, mira Marcos, la práctica en esa aula de gramática está bárbara porque es la práctica que pide Saninetti y lo bueno es que vos vayas viendo la lógica que tienen las actividades que él pide. ¿Me entendés? Que es esto, por ejemplo, que cuando es un anticipatory it, el that va adelante y se incluye, yo no lo hubiera incluido, él sí lo incluye. Entonces, todo este tipo de cositas que aparecen, que son las que te hacen aprobar, o que en vez de sacarte un 7 te saques un 8, un 9, vayan registrándolas, anótenselas en un cuadernito, entonces cuando tienen dudas vuelven al cuadernito, se fijan, o se hacen un documento en la compu y lo tienen abierto. Pero vayan como tratando de compártanlo entre todos, digamos, si son compañeros y tienen buena onda y quieren darse una mano, lo pueden compartir entre ustedes. Pero podés hacer la práctica de la gramática y después retomar estos textos. La clave, digamos, acá lo que se van a dar cuenta cómo están cuando hagan el simulacro. El simulacro es el mejor termómetro, porque el simulacro es una copia exacta, o sea, son bancos de preguntas viejos de los exámenes del año pasado que se integraron al simulacro. Este año hay nuevos. Entonces, digamos, el año pasado los chicos rindieron con eso, por ejemplo. Eso te va a servir un montón. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿quieren que terminemos esta actividad? Así podemos avanzar un poquito. Me parece que quedamos en el DEM, que estábamos ahí tratando de resolverlo. Dijimos entonces, espérenme que me perdí en qué renglón era esto, era el 40. Dijimos entonces que, estoy bien, ¿no? ¿Es el 40 era este? Sí. Dijimos entonces que este them hace referencia a these packages y no a los que sigue, porque en cierta forma esta información que tenemos acá es nueva. Decimos entonces que, sin embargo, el costo de los software es generalmente prohibitivo para las pequeñas organizaciones, haciendo primariamente que ellos, estos paquetes, estos que están nombrados acá, these packages, haciendo que ellos sean paquetes de software específicos para la industria. O sea, solamente la industria los puede comprar. ¿Se entendió eso? Bueno, sé que es difícil, vamos a ver cómo son las otras actividades que vienen. Vamos al day en el renglón 42, que está acá, day. Entonces vamos a leer desde el punto anterior. Moreover, además, sí, a ver qué me preguntan. Un segundo. A ver. Sí, Lautaro, estamos trabajando, capaz que vos te sumaste recién, estamos trabajando en el aula, ya voy a retomar
para los que se sumaron más tarde, ¿no? Estamos trabajando, mira, estamos trabajando en nuestra aula, está acá, me fui a otra, esta es nuestra aula, estamos trabajando en esta presentación que está acá, ¿ok? En la actividad que tenían para hoy, en la página 17 del apunte. No hay problema, Lautaro, ya hago cuando termino la actividad, refrescamos y repasamos un poquito. Entonces, el último que nos piden, que es el que está en el renglón 42, que es el day, vamos a leer, dice entonces, además, vamos a leer desde antes, desde el renglón anterior, los paquetes de software comercial están basados o se basan en la dinámica de fluidos computacionales, creo que es así la traducción, ¿no? Está la sigla. Ya que ellos están diseñados, ellos o ellas, no sé, a ver, ellos están diseñados para mejorar los aspectos mecánicos del motor. ¿Quiénes están diseñados para mejorar los aspectos mecánicos del motor? La dinámica de la computación fluida o de, no sé, la dinámica de los fluidos. ¿Eso está diseñado para mejorar los aspectos del motor o los paquetes de software comercial? ¿Cuál será? Los paquetes de software comerciales. Claro. ¿Y ahí cómo vamos a poner, Andrés? ¿Cuál va a ser ahí el referente de DAY? ¿Cómo lo pondrías vos? Como está ahí, Commercial Software Packages. Muy bien, ¿ves? Este es un ejemplo de que tenés que poner todo esto. ¿Te acuerdas que vos me preguntabas antes? Sí, sí, sí. En este caso no es packages solo, sino que tenés que poner Commercial Software Packages. ¿Y cómo sé que es este y no este? Porque encima los dos son en plural. Bueno, ahí tiene que ver el significado. Tengo que releer. Digo, además, los paquetes de software comerciales que están basados en la dinámica del fluido de la computación, algo así será la traducción, ya que ellos están diseñados para mejorar los aspectos mecánicos del motor. ¿Quiénes están diseñados? ¿Para la dinámica? No, los que están diseñados para mejorar, y que venimos hablando hace rato, son estos paquetes comerciales de software, que son los mismos que ya nombramos 20 veces antes. Lo que pasa es que van cambiando de denominación. Lo copio, lo pego y va acá. ¿Ves? Bueno. Terminamos entonces con la actividad de referencialidad. La actividad que sigue, déjame que cambie de diapositiva, que vamos en 5, era, que esta me parece que es más fácil. ¿Qué es lo que tiene de difícil esta actividad? Los nexos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo más complejo de esta actividad? Esto. ¿Qué tienen que acordarse ustedes? Bueno, primero que tienen que acordarse cómo se clasifica cada uno de estos. Tienen que ir, por ejemplo, te dice que en la línea 3 hay un nexo y tenés que decir qué relación tiene. Entonces yo tengo que ir a la línea 3 del texto, me fijo acá. Bueno, si yo sé que however es un nexo, es fácil. El tema es que ahí tengo que agarrar la tablita, ¿se acuerdan que tenemos una tablita acá? El apunte. No, esto es verbo, acá miren, en la página 9, tengo que tener presente esto. Bueno, háganse una listita, traten de irlos memorizando. Estas actividades son para irles despertando como esa sensibilización, que uno ve la palabra y ya se acuerda que es un nexo, ¿no? Y después acuérdense también que en Moodle, cuando ustedes tengan que completar, lo van a completar como está acá, así, con el acento, con el guión, sin los espacios. Porque si no le ponen el acento, si dejan un espacio entre el guión, el sistema no se los toma, por más que esté bien. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo lo hice yo acá. Esto no los vamos a ver porque es fácil, chicos. Y fíjense que incluso hay algunos que se repiten, porque es como onda machaque, machaque. Entonces lo van a hacer ustedes por su cuenta, lo van a leer, van a tratar de identificar. Mi consejo es que los hagan, ¿no? Para tener esa práctica.
Y lo último que les pide es el tema de las traducciones, que ustedes estuvieron trabajando cuando hicimos la prueba de autoevaluación, la primera actividad que se les pidió. Ustedes tenían que identificar, no se les pide que ustedes traduzcan, sí se les pide que ustedes identifiquen cuál de las traducciones es la mejor, ¿no? Yo no lo traje hoy, pero si quieren la semana que viene lo vemos. Hay 2 o 3 cosas que tenemos que ver la semana que viene. Cómo identificar que una traducción esté bien. Y bueno, ahí tiene que ver con atender el sentido de lo que estoy leyendo. Fíjense en esta primera oración que tenemos acá. Dice, lately control engineers in the automobile industry have been challenged with the task of improving fuel consumption and engine performance while simultaneously reducing pollutant emissions. Bueno, ¿cómo sería una posible traducción? Ahí que está diciendo que lately quiere decir recientemente, últimamente. Los ingenieros de control de la industria automotriz, ahí puede haber un problema, porque ahí los motores de traducción, o uno puede decir la industria de los autos, digamos, correctamente es la industria automotriz. Se han enfrentado al desafío, bueno, ahí también como está conjugado el verbo, ¿no? Se han enfrentado al desafío de mejorar el consumo de combustible y el rendimiento del motor. Esta frase acá también, ver cómo la podemos mejorar, ¿no? En vez de decir la performance del motor, el rendimiento del motor, mientras que al mismo tiempo, acá es que está de más, mientras que al mismo tiempo se reducen las emisiones contaminantes, ¿no? ¿Qué es esto? Yo acá también estuve un rato dándole vuelta, pensando si no debería ser las emisiones de gases contaminantes, para que se entienda, pero bueno, lo busqué en internet y esta frase se utiliza y se entiende en español. Acá, digamos, el conocimiento que ustedes pueden tener como alumnos de tercer año, que veo que hay algunos que saben, supongo que están trabajando porque se ve que entienden, el conocimiento que ustedes tienen de los nombres, de los términos, para ver que estén usados o empleados bien, de manera correcta. El segundo dice software costs, los costos de los software, generally, esta oración la vimos recién, prohibit use in small organizations, primarily making them industry-specific software packages. Entonces, los costos de software o de los software, podría ser allí para mejorarlo, generalmente hacen que el uso de los software, sea prohibitivo para las organizaciones pequeñas, lo que los convierte principalmente en paquetes de software específicos de la industria. ¿Se entiende? O sea, no son paquetes de software que vaya a usar una pyme en Argentina, sino que lo usa una industria grande, qué sé yo, Ford, Fiat, en general. ¿Se entendió esta traducción? Si quieren, la semana que viene vemos por ahí, podemos ver más en detalle cómo eran las traducciones que tenían ustedes en la autoevaluación y cuáles estaban bien y por qué, y cuáles estaban mal y por qué estaban mal. Si han tenido problema con esto, no sé cómo les fue ahí, bueno, ustedes me van diciendo. Esta era la actividad de la página 17 y 18, eran estas actividades. Ya para los que entraron más tarde, si quieren nos quedamos 2 minutos, lo vemos más en detalle. Lo que me interesa que ustedes hagan para la semana que viene van a tener en el aula un close, que son estos textos que ustedes tienen que leer e ir completando con ciertas palabras que se les da. En la autoevaluación tenían 1 y en la prueba de suficiencia van a tener 1, y para mí son actividades difíciles de hacer. Yo pensé pedirles que ustedes completaran para la semana que viene de esta aula de gramática, que si no se inscribieron, les sugiero que lo hagan. La clave de matriculación es la palabra gramática en mayúsculas sin acento. Tienen, miren, acá, en la parte de sinónimos y antónimos, la actividad 1 de sinónimos y antónimos, para que vayamos como desarrollando una agilidad, una gimnasia, hagan esa, hagan la 1. Si quieren hacer la 1 y la 2, y la vemos la semana que viene.
Acá es más fácil porque les dan las palabras y ustedes tienen que ubicarlas, no les da un texto. Es más fácil que lo que estuvimos haciendo hoy. Pero lo mismo les da una práctica. Así que yo diría que la traten de hacer. A ver cómo es la 2. Déjenme verla. Bueno, ven, acá en la 2 tienen una actividad más parecida a las que suele incluir Saninetti en la prueba de suficiencia. Pueden hacer en vez de la 1 la 2, si prefieren, ¿no? Y se ponen y la hacen. Les pide, encuentre el sinónimo, encuentre el antónimo, y acá les pide referencia. Miren que bueno, los tres hacen esos 3 ejercicios. Y lo controlamos la semana que viene si quieren. Sería entonces el 2, no el 1. Yo después les mando un mail con esto para que no se olviden. Sinónimos y antónimos, el 2. Ese quería que hicieran, y quería que hicieran después, tengan paciencia, hasta acá, relaciones lógicas, que son los nexos. Miren, acá tienen un montón, que los va a hacer que se los aprendan de memoria. ¿Ven? Tienen que identificar el nexo lógico y qué relación establece. Entonces van a trabajar, tienen el apunte abierto, perdón que me voy acá, en la página 9, entonces ustedes van, tac, y van al apunte. Y se lo tratan de ir memorizando. Son un montón, miren. Todos estos. Estoy segura que cuando terminen de hacer esto, van a estar hiper ágiles para hacer después las actividades en la prueba de suficiencia. Van a hacer entonces sinónimos y antónimos. Esto. Relaciones lógicas, nexos. En la página de gramática. En nuestra aula van a ir a nuestra aulita. Un segundo que después les voy a recordar eso. Van a abrir donde dice general. Les repito que yo después les armo un correo y les recuerdo esto. Y acá dice funciones discursivas comunicativas. Y tienen este apunte que les presenta este tema. Esperen un poquito. Acá. Les presenta este tema, que es un tema nuevo, que les indica cuáles son las funciones discursivas o retóricas en la lengua. O sea, ¿qué presenta un texto? Entonces les explica, bueno, me lo cargo mal, la computadora ya se los vuelvo a cargar todos problemas, chicos, me disculpan. Esto en realidad está en el apunte del año pasado de la profesora Deza. No sé si ustedes trabajaron con ese apunte, con esa profe. Ven que es de la profesora Deza. Si lo tienen, si no, no importa, yo se los voy a subir bien, esto está mal. Es la página 23, no sé por qué me lo subió mal. Ahí ustedes tienen presentados cuáles son las funciones de los textos. O sea, ¿para qué sirve un texto? Un texto puede informar, puede definir, puede ayudarnos a deducir, puede narrar, puede presentar descripciones, definiciones, clasificaciones, enumeraciones. ¿Para qué vemos esto? Porque ustedes vieron, los que hicieron la autoevaluación, que se incluye una actividad de este tipo, que te piden que vos digas en el renglón 3 y 4 qué tipo de función discursiva hay. Entonces vos que tenés que decir cuáles de estas hay. Yo les voy a subir bien en este mismo enlace que tenemos acá. Bueno, ahora no encuentro el enlace. Perdón, parece la clase del Chavo del 8 hoy. Ténganme paciencia. Ahí les muestro, miren. En este enlace que yo les mostré recién, que es este de acá, va a estar bien subido, lo van a leer, lo vamos a conversar acá en la clase, les voy a dar ejemplos, y después vamos a hacer unas actividades, para ver si ustedes pueden identificar, porque eso va incluido. Y además de eso, o sea, son 4 cosas que se tienen que acordar. Ya les digo qué más. En esta pestaña de acá, van a tener acá, ya lo estoy haciendo, esta tarde lo termino y se lo subo, acá abajo. Si puedo les voy a hacer 2 close. Los tratan de hacer, se toman el tiempo. ¿Cuál es el secreto de este tipo de actividades? A ver, voy a abrir acá para mostrarles cómo era la de la autoevaluación, por las dudas que no me estén entendiendo qué les estoy queriendo decir.
Los que hicieron la autoevaluación tienen que haberla hecho, porque había una ahí para hacer. Espérenme un poquito que llegue a esa diapositiva. Que se cargue, tengo como muchas cosas abiertas por el compu. Espérenme que era la última actividad que te dan cuando ya estás muerto de cansancio, te parece esta que es muy difícil. Por eso, mucha pila. Esta que está acá, que no sé si se ve, para eso lo voy a presentar, así lo pueden ver mejor. Este es un close, que en realidad es un párrafo que ustedes tienen que completar, que tiene gaps, que tiene como palabras que no están, y ustedes tienen varias palabras. ¿Cómo yo trabajaría esto si fuera alumno? Iría leyendo, ¿no? Grammarly, tratando de ver primero qué categoría de palabra es, si es sustantivo, si es verbo, fijarme acá qué tengo, si tengo un verbo en pasado, esto es una preposición, a ver qué cosas puedo ir identificando, y hacer una primera lectura y ver qué palabras yo me doy cuenta que van ahí y puedo completar. Y después quedarme con las palabras más difíciles, buscarlas en el diccionario, tratar de irlas ubicando donde van una por una, viendo si es un verbo, si ahí hace falta un verbo, y de esa forma, digamos, ahí sí le lleva más tiempo. Esto es una actividad que te puede llevar 10 minutos. Entonces tengo que llegar al final de la prueba de suficiencia con tiempo. Vamos a tratar de practicar, ya les digo que les voy a tratar de incluir 2, pero como son de cualquier tema, ¿no? Referido a la ingeniería, puede ser cualquier tema. Entonces lo mejor en esto es tener como una dinámica del uso de la lengua del inglés. Mi consejo es que se pongan un cronómetro, no con la primera tómense un rato, traten de hacerla bien, y con la segunda traten de con un cronómetro desarrollar alguna estrategia. Mi consejo, leer las palabras, decir esta no la sé, las tengo que buscar. Trato de completar con las otras. Leer el texto, decir, acá va esta. Acá tiene que ser esta. Tac. Y dejo las que no sé. Entonces las que no sé, las busco en el diccionario, veo el significado y digo, puede ir acá. Y así voy completando. Pero eso lo tienen que llegar al final de la prueba de suficiencia con algo de tiempo, para poder dedicarme. ¿Se entendió? Profe. Tenemos 4 actividades, sí. Para esto no hay, digamos, una teoría como la ponen en gramática, digamos, que presentan y después de la actividad. No, Marcos. Para esto es el uso de la lengua que ustedes. Comprensión, digamos. Comprensión, exacto. Ahí te digo, Nicolás, dame un segundo que salgo de acá. Te digo porque tenía justo abierto. Eso era lo último que les quería decir. Mira, acá estamos. Espera, que tengo que correr. Ahí está. La clave es esta, mira, Nicolás. ¿Estás viendo ahí? Práctica inglés 2, sin las comillitas. Ahí te la voy a copiar para que vos la copies y pruebes entrar. Bueno, ahora lo último que les quería decir es que por favor se inscriban en esa bendita aula. Porque les explico cómo hace Saninetti. Saninetti agarra y la gente que se inscribió en esa aula directamente la pasa al aula donde va a ser la prueba de suficiencia. Y el que no se inscribió fue. Después van, se quejan en el centro de estudiantes. ¿Para qué hacer todo ese camino? Estoy mandando mensajes con esta información hace rato. Inscríbanse, miren, van acá. Es una pavada lo que tienen que hacer. Van a donde tienen la página principal de ustedes, ¿no? Espérense que se cargue. Van acá abajo. Ponen en el buscador simulacro. Así, ¿no? PIN les trae simulacro. Y ahí, yo ya estoy matriculada, pero ustedes cuando clican en el enlace, les va a pedir una clave, y la clave que tienen que poner es la que les copié recién en el chat. Práctica inglés 2, así como está en el chat de acá. Si no se las muestro, por si no están viendo el chat, acá miren. ¿Ven? Y ya quedan matriculados y ya está. Traten de ingresar cada tanto para que no los dé de baja el sistema, como la de gramática también, que si no ingresas una vez al mes te da de baja, y listo. Hasta el 10, que el 10 de mayo van a estar habilitadas las pruebas los ensayos de prueba de suficiencia del 10 al 14, ¿no? El 10, déjame ver.
al 14, o sea, del lunes al viernes. Y esos días traten de hacer la mayor cantidad de veces la prueba. Con las que tengan dudas, captura de pantalla. Entonces, vienen a la clase el 10, que vamos a tener nuestra clase, porque la semana siguiente les voy anticipando, qué es lo que nos dijeron, no sé si va a ser así. La semana siguiente a esta sería ya la prueba de suficiencia. Entonces no vamos a tener clases esa semana. El consejo es que traten de venir a la clase del 10 con algo hecho. Si no pueden hacer, yo ese día les voy a hacer la prueba de suficiencia, el ensayo lo voy a hacer yo, les voy a traer una versión para que la hagamos todos juntos. Si tienen alguna duda, si hay algo que no entienden, me mandan mail. Me dicen, che, profe, vos sabés que acá no entiendo esto. Y yo les contestaré por mail. ¿Ok? Vemos en todo caso si yo esa semana puedo reunirme con ustedes en algún otro horario. Si tengo algún huequito, yo les doy ahí una clase de consulta. Pero arreglamos eso en todo caso la semana que viene. Entonces, 4 cosas. Sí, a ver qué me están preguntando. La siguiente clase, Jonathan, la clase que viene, tenemos, la semana que viene, que es 3, tenemos clase. Normalmente. La otra semana, es ahí tienen habilitada la prueba de suficiencia, vamos a tener clases, pero bueno, va a estar habilitada a partir de, supongo que de temprano, de las 8 de la mañana, hay que ver que ustedes puedan hacerla. Si están en clase no van a poder. Si no, yo para esa clase voy a traer una versión, digamos, hecha. Escuchen, les quiero repasar lo que tienen que hacer para la semana que viene. Van a ir al aula esta de gramática del profesor Cerninetti, déjenme correr un poquito esto. Van a ir a esta página, van a ir a la parte de sinónimos y antónimos y van a hacer la actividad 2, que era esta que vimos juntos. ¿Se acuerdan? Que tienen sinónimos, antónimos y referentes. Genial, la corregimos la semana que viene. Van a hacer después. Déjenme ver cómo corro esto. Ahí está. Después de hacer esta actividad, van a volver al aula. Perdón. De nuevo. Van a bajar un poquito. Y tienen, espérenme que más abajo. Acá, donde dicen funciones y otros temas, tienen relaciones lógicas, ahí hacen clic, y van a hacer este que dijimos que era bastante extenso, que está genial, lo van a completar todo. Después de hacer eso, van a ir a nuestra aula, esto ya está, va a estar en nuestra aula en un ratito, ya se lo subo, déjenme que vaya cerrando un poquito esto, si no tengo 20 cosas abiertas. Van a ir entonces a nuestra aula, que es esta que está acá. Van a ir a donde dice, no, acá no, a general. Donde está general, donde está el apunte, abajo del apunte yo les voy a poner funciones discursivas, comunicativas. Van a descargar ese archivo que ahora está mal, en un ratito yo lo corrijo, y van a leer toda la teoría sobre las funciones discursivas. Cuando en un texto tenemos 5 o 6 renglones que describen algo, o que enumeran algo, o que es a lo mejor una narración. ¿Por qué es una narración? ¿Qué características tiene que tener? Porque eso, hay una actividad con eso. Entonces lo van a leer, en la clase que viene yo les voy a traer unos ejemplos y ustedes los van a clasificar, ¿no? Entonces dijimos 3 y me faltaba el último que era que se inscriban, ¿verdad? Ah, no, y el close, la cuarta actividad que tenían que hacer era el close, que va a estar subida hoy a la noche y va a estar subida acá. No en general, sino en la práctica, debajo de la corrección de la apunte. ¿Se van a acordar entonces si no voy a mandar un mail en un rato? ¿Ok? 4 cosas tienen que atender. Sinónimos, nexos, las funciones comunicativas o discursivas de los textos,
y por último el close. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, chicos? Los que entraron más tarde pueden abrir el micrófono, ¿no? Esperen un segundo. Bueno, hasta luego, Andrés. Bye. Claro, profe, esa justamente Sí. no está en gramática, en la parte de funciones. ¿Cuál no está? La que dice usted justamente. ¿La que yo digo no está? Creo que no. Puede A ver, corroborarlo si quiere. no, es que... Está de gramática, casi en el último tema, el primero del último tema, digamos. A ver, ¿me podés explicar un poquito más, Marcos? Porque no hay... un poco más abajo. Ahí, funciones comunicativas. Ah, sí, está funciones comunicativas, está, bueno. Pero no está la parte que usted decía. ¿Qué parte, Marcos? La que habla de nuestra aula, digamos. Ah, es que yo en nuestra aula voy a subir un manual, la parte de un manual donde está la teoría. La podés leer de ahí si querés o la podés leer de acá. Después yo me voy a fijar si han puesto la misma. Perfecto. ¿Sí? Pero léela. O sea, después profundizamos un poco más la semana que viene, pero léela. ¿Okay? Sí, porque pues está muy por arriba ahí, ahí en gramática. Bueno, entonces léelo en el apunte que yo voy a publicar en el aulita nuestra. ¿Puede ser? Bueno, gente, que tengan buena semana. Disculpen las imperfecciones, ya las voy a corregir. Lo importante es que vayan aprendiendo, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, chao, Luciano. Adiós, Lautaro. Bueno, gracias al que me mandó el video con las correcciones que lo pude corregir. Tenía un espacio de más. De nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Bye, bye. Buena semana. Y ahora, ¿cómo se...? Acá, finalizar. Ahí está. Chao.